La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, descubrir, compartiendo con ustedes la palabra de Dios para que esta palabra penetre en nuestra vida. Hoy me centraré en un versículo que en el Salmo se repite 3 veces. Es como una petición, es como una exclamación del salmista. El Salmo 80, entre paréntesis 79. Tomaré únicamente el versículo 4. Usted puede encontrar en su Biblia, por ejemplo, el versículo 4, el versículo 8, y déjeme ver cuál es el otro versículo, el versículo 20. El 4, el 8 y el 20 tienen la misma exclamación. Esto me refiero al Salmo 80, entre paréntesis 79. Y la exclamación dice, oh Dios, haznos volver y que brille tu rostro para que seamos salvos. Repito el texto. Oh Dios, haznos volver y que brille tu rostro para que seamos salvos. La exclamación del salmista en medio de una realidad donde el pueblo de Israel ha emprendido un camino, por decir así, de rebeldía, donde se ha ido apartando de Dios, de los principios que el Señor les ha establecido, y el salmista clama sabiendo que el pueblo de Israel es el pueblo elegido en el Antiguo Testamento, y que suplica al Señor que este pueblo Dios lo haga volver al camino correcto, lo haga volver hacia Él, y anhela que brille el rostro de Dios, porque el salmista considera que el pueblo va en la oscuridad, que se va perdiendo, y por eso el anhelo de él es que brille el rostro para que seamos salvados, dice el texto. Hay un aspecto que quiero sobresalir en esta exclamación de, oh Dios, haznos volver, que brille tu rostro para que seamos salvos. En otras palabras, es el anhelo del salmista de que el pueblo de Israel sea restaurado. Es como que el salmista le dijera, restáuranos, oh Dios, restáuranos. ¿Qué es restaurar? Es volver a la vida, es volver a sanar, es volver a mejorar, restáuranos. Pero para ser restaurados, el pueblo de Israel, igual que nosotros, necesitamos reflexionar el hecho de qué tanto nos hemos separado de Dios, qué tanto nos hemos alejado del Señor. Muchas veces nosotros creemos que porque estamos en iglesia, porque rezamos el rosario, porque estamos en una comunidad, estamos cerca de Dios, pero nuestra forma de llevar la vida, nuestra manera de tomar decisiones, nuestro comportamiento o la forma como tratamos a los demás, más bien revelan que estamos muy distantes, no somos misericordiosos, no hay bondad en nuestro corazón, no hay esa, por decir así, esa actitud de servicio, no somos transparentes, hace falta lealtad muchas veces. Entonces, esta exclamación del salmista es una exclamación que tiene que ser nuestra exclamación, si es posible, todos los días. Todos los días, por ejemplo, en la mañana, nomás te has levantado y decirle, oh Dios, hazme volver, haz que este día brille tu rostro para vivir como salvado. Señor, hazme volver, no quiero apartarme, quiero caminar contigo, quiero caminar en fidelidad. Por eso nosotros necesitamos ver que siempre necesitamos regresar al camino del Señor. Pero usted mira, no, pero yo estoy en el camino del Señor. Pero la pregunta que yo tendría que hacerte es, tu vida revela, tu conducta, tus palabras, tus decisiones revelan que estás realmente en el camino del Señor. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se aleja del Señor? ¿Cuáles son las razones de ese alejamiento? Tendríamos que decir como el salmista, oh Dios, haznos volver, hazme volver, porque quizás tienes tiempo de no ir a tu comunidad, porque tal vez no has participado en la Eucaristía últimamente, porque tu vida sacramental está casi bajo cero, porque pues esto de reflexionar la palabra no va conmigo. O sea, un tiempo caminaste, un tiempo ibas gozoso, hasta servías en iglesia, ¿te recuerdas? Y quizás hoy
esta petición del salmista es tuya, es tuya. Cuando yo preparaba este mensaje y reflexionaba el salmo, me llamó la atención que esta petición aparece 3 veces en el salmo. O sea, en otras palabras, para el salmista es una urgencia, es una necesidad. ¿Cuántos de nosotros como padres sufrimos porque un día nuestros hijos nos acompañaban a la iglesia, iban a la Eucaristía, quizás a la comunidad, y de pronto en la medida que fueron creciendo se fueron desviando del camino del Señor? Y es ahí donde nosotros tenemos que orar, ¿no? Señor, oh Dios, haz que nuestros hijos vuelvan a ti. Haz que nuestros hijos vuelvan a ti. Pero ¿quién vuelve? Vuelve el que se ha alejado. Vuelve el que se ha alejado. El que se va. Entonces, darnos cuenta de que en el camino de la fe corremos ese riesgo. Corremos el riesgo de apartarnos, de separarnos, de irnos distanciando paulatinamente de nuestro Dios. Y eso hay que tenerle mucho cuidado. Cuando ya una persona deja de ir un domingo a la Eucaristía y luego el siguiente domingo y luego el otro y luego pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, te enfriaste. Entonces es ahí donde uno tiene que tener mucho cuidado. Es muy fácil, oiga bien, es mucho más complicado mantenerse en el camino de la fe que separarse del camino de la fe. Entonces el enemigo es astuto, Satanás es astuto y nos va poniendo esas tentaciones que nos van separando. Por ejemplo, tengo mi comunidad, pero ese día también hay un partido de fútbol, por poner el ejemplo. No, yo voy al partido de fútbol, no hay problema, porque la comunidad voy a ir la otra semana, pero la siguiente semana el diablo te va a proponer una reunión de trabajo, celebrar un cumpleaños no sé de quién de la oficina. Entonces nos va a ir envolviendo en esa situación a tal grado que de pronto dejas de participar en la comunidad, dejamos nuestra vida sacramental por un lado y nos consume el mundo. Por eso es necesario de que reflexionemos sobre esto. Cuando el salmista dice que brille tu rostro, porque quizás el salmista está viendo más el sentido de la oscuridad, la necesidad que tiene del Señor de ser iluminado, de que el pueblo sea iluminado. ¿Cuántas familias estarán en oscuridad? Y cuando hablo de la oscuridad no me refiero a la falta de una energía eléctrica, a la falta del sol, de la luz solar, no. La oscuridad a nivel de la conducta, la oscuridad en la manera como nos tratamos los unos a los otros, la oscuridad que produce el rencor, el resentimiento, la oscuridad que produce el pecado. Nosotros debemos de tener ese anhelo, máxime que estamos en el año jubilar, dejar la oscuridad para que brille la luz del Señor en nuestra vida. Muchas veces todos nosotros, los miembros de la iglesia, incluyendo sacerdotes, llevan una vida en oscuridad. Sí, están sirviendo, pero en su vida íntima, en lo privado, llevan una vida en oscuridad. Cada uno de nosotros necesitamos pedirle al Señor que brille su luz en nuestra vida, especialmente en nuestro mundo interior, nuestra vida de oración, nuestra forma de meditar la palabra, la Sagrada Escritura, que brille la luz del Espíritu Santo, que venga a iluminarnos, porque qué triste es caminar en la oscuridad, ¿no? Cuando cada uno de nosotros nos alejamos de la luz, que es Cristo. Yo soy la luz del mundo, dirá Jesús si lo toma el Evangelio de San Juan. Pues entonces entender que preferimos que nosotros tenemos 2 caminos. O nos dejamos envolver por la oscuridad o nos dejamos envolver por la luz. Por lo tanto, el camino de la fe es un camino de decisión personal. ¿Qué decido yo? Decido que me envuelva la oscuridad del pecado, decido que me envuelva la luz de la gracia de Dios. Si quieres que te envuelva la gracia de Dios, pues yo te animo a orar, yo te animo a meditar la palabra, pero también te animo a volver a la iglesia, te animo a participar del sacramento de la reconciliación para luego, si tu estado de vida lo permite, participes de la Eucaristía. Entonces nos envuelve la luz y al envolvernos la luz, entonces eso nos da vitalidad, nos hace vivir plenamente nuestra vocación cristiana. Un papá
un esposo, una mamá, una esposa que se deja envolver por la luz de Cristo, pues se convierte en una persona responsable, respetuosa, amable, transparente, justa. Entonces, eso va generando estabilidad. Una familia, un matrimonio que se deja envolver por la luz de Cristo, entonces se vitaliza el vínculo matrimonial y familiar y empieza a ver como un estado de armonía, ¿no? Qué lindo llegar a casa y que esté envuelta en la luz de Cristo, la casa, ¿no? Las personas que estamos allí nos tratamos con respeto, hay serenidad, ante un problema dialogamos, discernimos, vemos las opciones. Pero imagínate cuando es el pecado el que te envuelve en esa oscuridad. Todo es violencia, todo es irritabilidad, todo es confusión, todo es angustia. Entonces, es ahí donde el mismo anhelo del salmista debe de ser el nuestro. Que brille tu luz, Señor. Que brille tu luz en mi matrimonio, que brille tu luz en mi cónyuge, que brille tu luz en cada uno de nuestros hijos, que brille tu luz, Señor, en mi jefe, que busca hacerme de la vida de cuadritos, que brille tu luz en mi suegra, en mi suegro, en mis vecinos. O sea, ese tiene que ser el anhelo nuestro, ¿eh? Porque hay que tener claro algo. Sin el Señor no nos vamos a salvar, ¿eh? Sin el Señor no nos vamos a salvar. Que brille tu rostro, pero el anhelo no solamente del salmista es que brille el rostro, sino que hay una razón para que seamos salvos, para salvarnos. Es que solamente contigo, Señor, podemos salvarnos. Y ese es el desafío grande que tenemos en la vida. Entender que Jesús no viene a condenarnos, que Jesús viene a salvarnos. El matrimonio se puede salvar en la medida que se acerca al Señor, donde ambos cónyuges abren su corazón, viven coherentemente su fe, ese matrimonio se va salvando. Donde esa familia, aparte de orar en casa, se aman, se respetan, se valoran, se perdonan. Entonces ahí está brillando la luz del Señor. Cada uno tendrá que hacer un examen de conciencia. ¿Por qué? Porque en la medida que vamos entendiendo cuál es la acción de Cristo en nuestra vida, vamos a perseverar y a buscar madurar espiritualmente. Es válido decir que, aunque por muy cristianos que seamos, por mucha comunión eucarística que tengamos, eso no nos va a privar de problemas, de enfermedades, de conflictos, de situaciones adversas. Pero en la medida que me voy dejando envolver por la luz de Cristo, asumiendo a Cristo como mi Señor, voy muriendo paulatinamente a mí mismo y entonces voy desarrollando mi fe hacia una fe madura que no tiene nada que ver con conocimiento, sino con vivencia. Esa experiencia ante Jesús sacramentado, esa experiencia al momento de rezar el rosario, esa experiencia al momento de meditar la palabra, esa experiencia al momento de recibir mensajes como este, lo voy meditando, lo voy reflexionando, voy tomando esto que se ha dicho, me llama la atención, pero lo aplico a mi vida. Entonces voy adentrándome a madurar espiritualmente, ¿ah? Porque no es lo mismo oír un mensaje que asumir el mensaje. El salmista tiene algo que es muy lindo, tiene una conciencia grande de la existencia de Dios. Por eso la exclamación primera, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Yahvé, oh Jesús. Esa exclamación primaria es un estado de conciencia de que para él existe Dios, que para su vida es parte o ha hecho parte a Dios de su vida. Yo creo que también necesitamos hacer a Dios parte de nuestra vida, más que el Dios trabajo, más que el Dios dinero, que el Dios conocimiento, que el Dios placer, el Dios que salva, el Dios llamado Jesús. Este Dios hecho hombre es el que deberíamos decir, oh Jesús, entrar en esa comunión con Él, para poder tener ese sentido de relación más profunda, porque este anhelo del salmista lo que nos lleva también a interpretar, a entender, es que anhela un replanteamiento de vida para el pueblo de Dios. Oh Dios, haznos volver, eso es conversión, haznos volver. Volver bíblicamente es convertirnos en la metanoia, ese cambio de mentalidad.
todos nosotros, no importa si eres sacerdote, si eres religiosa, laico, todos nosotros como pueblo de Dios necesitamos volver, necesitamos conversión. Y por eso el salmista dice, haznos volver, eres tú el que nos convierte, ven a convertirnos, ven a transformar nuestra vida, ven a liberarnos, porque todo eso es conversión. Conversión no solamente es ir a la iglesia, conversión es nueva vida, conversión es esto, es volverme a Dios, conversión es un cambio de conceptos, de criterios, una forma diferente de vivir la vida. Vivir una vida en conversión, sabiendo, entender que si decidí volver, por ejemplo, al redil, no debo de alimentarme de conductas o criterios que me separaron anteriormente del redil. Así de sencillo. Entonces, la conversión también implica discernimiento. La conversión es establecer, por decir así, una escala de valores, una escala de principios. Primero es Jesucristo, luego lo demás. Entonces, el sentido de la conversión es hacia la autenticidad. Autenticidad. ¿Qué significa esto? Lo que dijo Jesús, ser sal y luz para el mundo. Pues una persona, un cristiano, una cristiana, un católico, una católica auténtico, auténtica, su vida se convierte en sal y luz. ¿Por qué? Porque ha vuelto. Y por eso es hermoso ver cómo el salmista clama esto, haznos volver, o sea, haznos convertirnos a una experiencia de fe más profunda, más madura. Entonces, ese tiene que ser el anhelo en todo matrimonio, en toda familia, en la sociedad, es que todos volvamos hacia el Señor, que todos emprendamos el camino de la conversión. Y en esto es maravilloso ver cómo me mantengo yo, cómo me puedo mantener yo en este camino de conversión. ¿Cómo puedo yo mantenerme en el camino de conversión? Bueno, en primer lugar, depende de tu voluntad, depende de tu interés, depende de la importancia y el valor que tú le des a Jesucristo y al camino de la fe que vas recorriendo, si es que ya lo recorres. Entonces, depende de ti en esta forma. Por eso es que tenemos que buscar siempre mantener esa relación, tanto a nivel personal como comunitaria, con Cristo. Mantener esa relación. Y mantener esa relación implica conciencia, porque mi anhelo es ser salvado, mi anhelo es vivir la experiencia de salvación. Y eso es un camino, yo no estoy de acuerdo con esa teología protestante de levanta la mano, acepta a Jesús y ya eres salvo. Empieza el proceso de salvación a razón del encuentro con Cristo, del encuentro personal con Cristo, pero es un proceso. La salvación también es un proceso. Es un proceso donde también yo deseo ser salvado. Y como yo deseo ser salvado, yo quiero vivir como salvado. Y para vivir como salvado tengo que estar consciente de mi proceso de conversión. Y para estar consciente de mi proceso de conversión tengo que reconocer que soy un pecador. Y al reconocer que soy un pecador, descubro que en medio de mi pecado está el amor de Dios. Pero todo es un proceso. No es así de automático, de levantar la mano y ya, pues, o sea, no. Y es hermoso ver cómo en el camino de la fe uno va desarrollándose paulatinamente en ese misterio tan maravilloso para poder vivir plenamente nuestra vocación como personas cristianas. Desde el bautismo se nos ha dado la vocación a la santidad. Entonces, la madurez de la conversión no es únicamente servir. La madurez de la conversión es a nivel de conciencia de quiero ser santo, porque para ser salvo tengo que también ser santo. Entonces, la santidad es mi prioridad en la vida. Esa santidad que me hace ver sinceramente el volverme hacia Dios constantemente. Esa santidad que me lleva a mantenerme más cerca del Señor, a anhelar lo que al comienzo de esta reflexión les compartía, el deseo de restauración. Restáuranos, oh Dios, conviértenos, oh Dios, santifícanos, oh Dios, renuévanos, oh Dios. Ese tiene que ser el deseo de cada uno de nosotros.
No podemos pretender llevar una vida en relación con el Señor de brazos cruzados, donde Dios deba de hacer todo lo que tenga que hacer y yo no hago nada. No, 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 no. Así no se vive la vida de fe. La vida de fe se vive de una manera consciente, como el salmista. El salmista que está consciente de que se han separado, que el pueblo de Israel se ha distanciado, que están en oscuridad y que anhela que brille su rostro, porque si no brilla el rostro de Cristo, si no brilla el rostro de Dios, entonces la condenación está a la vuelta de la esquina. Espero que lo que hoy he compartido contigo te ayude sinceramente a darte cuenta que es hora de volver hacia Dios. Que el Señor te bendiga, te ilumine y te inspire. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.